¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de la región al mundo. Esta semana queremos seguir conversando acerca de la situación sanitaria, de la crisis global por el COVID-19, pero también matizar en cuanto a lo que son las implicancias para el mundo del empleo y las economías de los distintos países. Para eso tenemos a dos grandes invitadas, a quienes desde ya paso a saludar y agradezco por haberse sumado a De la Región al Mundo. Janet Vega, gerente de Innovación Médica y Transformación Digital de la Red de Salud UC Christus y ex subsecretaria de Salud. Janet, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer estar acá con ustedes. Y también saludamos a Patricia Roa, oficial de programación de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur. Patricia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días y gracias a ustedes por invitarme. Janet, comencemos contigo porque, algo que ha salido en prensa también los últimos días y particularmente luego de que estamos en conocimiento de este informe de la OMS que en 2019 alertaba sobre la posibilidad de que se extendiera una nueva pandemia, ¿no? Tú formaste parte del equipo que desarrolló ese texto. A la luz de la respuesta global de los gobiernos por el COVID-19, ¿dirías que ese informe es tomado en cuenta? Ese y las otras alertas que también existían en su momento, ¿estábamos preparados para afrontar una emergencia de estas características? Evidentemente que no. Hubo muchos informes previos que mostraron que había un riesgo muy importante de una pandemia. Sin embargo, ninguno de ellos fueron tomados en cuenta y de hecho, si tú miras lo que ocurrió, es que tenemos un mundo que está totalmente no preparado para lo que pasó y desafortunadamente incluso nuestras proyecciones más pesimistas, en particular en términos económicos, de que voy a tener un costo alrededor del 5% del ingreso global de las economías del mundo, está desafortunadamente sucediendo. Solo en Chile va a ser lo proyectado alrededor entre 5 y 6%. Y, por cierto, la pérdida de vidas humanas, a pesar de que no es un virus que se transmite en el aire, ha sido enorme y tampoco tenemos idea cuándo va a terminar. Janet, hablamos también acerca de la vacuna, ¿no? Quizás como la gran solución frente a esta pandemia. Seguimos con atención las informaciones del mundo sobre los laboratorios que están bregando por llegar a la vacuna. ¿Cuánta certeza podemos tener, te quiero preguntar, sobre la posibilidad de tener en lo pronto una vacuna y también de que la distribución de esta vacuna sea equitativa? Porque el gobierno al parecer ha hecho gestiones para que cuando esto sea una realidad pueda existir algún tipo de trato preferente. Entonces da la sensación de que ya están existiendo telefonazos de ponerse primero en la fila cuando todavía no existe la vacuna como tal. Entonces te quiero consultar, ¿vamos a tener vacuna pronto probablemente? Y si es así, ¿podemos también creer que se va a distribuir de forma equitativa en el mundo? Bueno, qué bueno que me preguntas eso, porque primero quiero desafortunadamente decir que no sabemos si vamos a tener vacuna. Aún no tenemos la certeza. Hay 9 vacunas que están yendo a ensayos clínicos, pero eso depende de cuánta inmunidad deja el virus, cosa que tampoco sabemos cuán inmunogénico es. Y dependiendo de eso es la posibilidad real de hacer una vacuna que además dure en el tiempo, porque si es un virus como otros coronavirus o como los virus de la influenza, las vacunas duran nada, duran un año, por eso todos los años tenemos que volver a vacunarnos porque el virus va mutando. Este virus en particular se sabe que está mutando lentamente, lo cual es bueno porque puede ser que efectivamente permita el desarrollo de una vacuna, pero aún, y eso quiero decirlo, no tenemos la certeza. En ese escenario, supongamos que sí tengamos una vacuna, estamos hablando de una vacuna producida para billones de personas y por lo tanto hay intereses comerciales e intereses nacionalistas que entran en juego. ¿Qué significa eso? Que hay una vacuna, supongamos en el mejor escenario que hubiera una vacuna a fin de año, probablemente la distribución de esa vacuna a todo el mundo va a tomar un periodo importante, por lo menos un año más. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Tal como tú dices, hay conversaciones bilaterales de gobiernos con los productores, pero la verdad es que yo creo que este volador de luces de que nosotros estamos negociando y poniéndonos a la cola es bastante difícil de sustentar. Piensa tú que el mercado chileno es un mercado chiquitísimo, por lo tanto la probabilidad que tenemos de negociar solo es básicamente cercana a cero. ¿Cuáles son los dos mecanismos que se están utilizando en este momento? El primero
El grupo del cual yo formo parte, que es la Junta de Vigilancia Mundial de Pandemia, está negociando con Gavi, que es un organismo de las Naciones Unidas. Más bien Gavi tiene una propuesta de armar una especie de marketplace en la cual los países hagan ofertas de compra de vacunas y en paralelo los productores ofrezcan sus productos, y que esto pueda ser de alguna manera intermediado por Gavi, para asegurar de que haya acceso a las vacunas de manera igualitaria, y las ofertas se hacen por avanzado para que los fabricantes tengan seguridad de que van a tener un mercado para su producción, y se asignan, por lo tanto, vacunas a producir a los distintos fabricantes. Este mismo mecanismo está siendo sugerido por un grupo de países, entre ellos Chile, Costa Rica, India, etcétera, países básicamente de desarrollo intermedio, en que están proponiendo, liderados por Costa Rica, que es lo que se llama la propuesta de Costa Rica, que están proponiendo lo mismo, el mismo sistema, solo que intermedia la OMS. Entonces, esas dos cosas se están negociando, pero parece ser que si hay vacuna, se va a buscar un mecanismo que permita que el acceso no sea absolutamente inequitativo. Por lo tanto, en resumen, hay que pensar que vamos a vivir con esta pandemia por lo menos hasta fin del otro año, en el mejor escenario. Esa es la única certeza probablemente que tenemos hasta ahora. Así es. Sí. Patricia, bueno, dando un viraje al tema, ¿no? Y hablando acerca del trabajo, pudimos leer hace algunos días acerca de un informe de la OIT que preveía alrededor de 195 millones de empleos menos, perdidos en solo 3 meses a raíz de la crisis económica por el COVID-19. Acerquemos esa cifra a la realidad, Patricia. ¿Cuán complejo es el panorama que ya estamos viviendo o que se va a acentuar en las próximas semanas a propósito de esta emergencia? Bueno, lamentablemente muy complejo. Porque hemos recibido esta otra, la doctora hablaba de pandemia, y tenemos una verdadera pandemia social, un efecto muy nocivo y dramático para el empleo, las empresas y los ingresos de los trabajadores, no solo los trabajadores formales, sino que también los trabajadores informales y sus familias. Lamentablemente, el cumplimiento de las medidas sanitarias, que obviamente son las que van a evitar la propagación del COVID, tiene un efecto directo en las empresas y en los empleos de los trabajadores. Entonces, el panorama para América, para nuestra región, ya lo es en el mundo, pero además particularmente para nuestro país es bastante desalentador. Lamentablemente tenemos esos millones de destrucciones de empleo, pero además, y lo más importante, es que tenemos que prepararnos para cómo va a ser el futuro mundo del trabajo, con esto que nos anuncia la doctora de una convivencia con el virus durante un largo periodo. Por lo tanto, yo distinguiría, tenemos 2 momentos iguales de difícil. El primero es el de la crisis sanitaria, donde tenemos que asegurarle ingreso a todos los trabajadores formales e informales para que cumplan las medidas sanitarias y evitemos la propagación, cuidemos su salud y la de su familia, pero al mismo tiempo tenemos que ocuparnos de cuál va a ser, superado este momento crítico sanitario, cómo va a ser esta llamada nueva normalidad, que nuestro director general apuesta sea una nueva normalidad, pero una nueva mejor normalidad, y que para nosotros es una normalidad con trabajo decente. Eso está por verse. Patricia, pero podemos prever también una convivencia que va a seguir siendo conflictiva en cuanto a lo que es el virus y el mundo del trabajo. ¿Cómo podemos quizás anticiparnos a esto de un teletrabajo que quizás en algunos sectores o en algunas áreas de la economía se va a ir asentando y se va a volver de forma regular también la pérdida del empleo y la aceleración de algunos procesos de automatización que quizás se venían desarrollando con un tranco un poco más lento, pero que hoy se vuelven urgentes, ¿no? ¿Cuánto nos cambia el virus en la realidad del mundo del trabajo y cómo también nos podemos ir adaptando a eso? Mira, sobre lo primero, lo que hemos vivido en las primeras semanas es el fenómeno del trabajo remoto excepcional obligatorio. No siempre hemos estado frente a un teletrabajo, porque el teletrabajo supone el acuerdo del empleador con el trabajador, que se materializa en su anexo de contrato, donde el empleador está a cargo de proveerle todas las condiciones para que ese trabajador desarrolle
su labor. Estamos hablando de condiciones de trabajo, ergonómica, la conexión a internet, el ancho de banda necesario, lo mismo que los equipos. También hay regulaciones con respecto al horario, el derecho a desconexión, la salud mental. Eso que hoy día está consagrado en varias legislaciones, la chilena también, conocido como teletrabajo, no ha sido lo que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras producto de las cuarentenas obligatorias han experimentado. Entonces, creo que lo primero hay que hacer una distinción. Si estamos frente a trabajo remoto excepcional obligatorio o a teletrabajo propiamente tal. Y a tu pregunta, obviamente que con el transcurso de la semana y esta convivencia forzada con el COVID-19 tiene que llamarnos a rápidamente regularizar y volver este trabajo remoto excepcional obligatorio al teletrabajo propiamente tal, a fin de asegurar los derechos que las trabajadoras y trabajadoras así se les garantiza, y obviamente para que el empleador disponga de trabajo que sea un trabajo productivo y que permita el normal desarrollo de las empresas. Entonces, creo que ese es un primer ojo. He visto muchos estudios con respecto a encuestas de las satisfacciones de los trabajadores, y creo que esta distinción metodológica es muy importante, porque podemos sacar conclusiones erradas de la satisfacción o de la opinión de los trabajadores y empleadores con respecto a esta modalidad, pensando en el estándar de teletrabajo, pero en realidad lo que estamos experimentando es otra realidad. Y sin duda que ese es un desafío, porque va a ser una de las modalidades de trabajo que nos va a acompañar de aquí al futuro. Perfecto. Janet, volvamos contigo, porque testear, trazar, aislar es el esquema que se ha venido reiterando el último tiempo de parte de las autoridades, un esquema que, convengamos, también muchos expertos venían advirtiendo que era la clave desde hace ya bastante tiempo, ¿no? ¿Dónde ha estado la brecha en ese testeo, en el trazado y en el aislamiento? ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? ¿Qué es lo que se tiene que mejorar con urgencia en nuestro país a la hora de generar una respuesta coherente frente a esta emergencia? Bueno, yo creo que la respuesta del gobierno ha dejado bastante que desear. Siempre ha ido detrás de la epidemia, y eso es lo que uno quiere ir adelantándose. Si tú miras la estrategia, la primera parte de la estrategia tuvo que ver con básicamente apostar a inmunidad de rebaño. Los primeros mensajes eran finalmente todo el mundo se va a contagiar, por lo tanto lo que tenemos que hacer es asegurarnos que se demore un poco para que los servicios de salud no se saturen, y por lo tanto vamos a introducir estas cuarentenas selectivas que no existen en ninguna otra parte y que fueron creadas por un modelo de un par de chiquillos ingenieros acá que dijeron, esta es la movilidad. Después de eso se empezó, básicamente la apuesta fue, ya lo logramos, vamos buscando ventiladores, porque esto es lo que tenemos que evitar, es que la gente se muera. Y en una primera etapa, que efectivamente, como no había trazabilidad suficiente, casos que se informaban eran los que se testeaban, básicamente. Y por lo tanto se generó una falsa idea en el gobierno de seguridad, y empezó esta historia que fue la segunda catástrofe, que dijeron el retorno seguro. Si tú miras la tendencia, en ese momento empieza a hacer un quiebre la tendencia y se empieza a disparar. Cuando se empieza a disparar la tendencia, entonces empieza recién el discurso que todos los expertos veníamos diciendo desde marzo. Primero, ojo, no estamos recién empezando, y segundo, la estrategia fundamental acá es cuarentena precoz, cosa que también, al final, de hecho, lo hicieron los alcaldes, sostenida, y testear, trazar y aislar. Entonces ahí empezó recién como a subir el nivel de testeo, y lo que empezó a pasar al subir el nivel de testeo es que quedó claro que había muchos más casos, pero se siguió por un tiempo muy importante con esta estrategia de cuarentena estratégicas que en el fondo no son cuarentenas, digamos. Y llegó un agotamiento en la población, en que la población ya simplemente ya empezó a no creer. Y luego de eso, cuando ya la epidemia estaba desatadísima, que ya a esas alturas da como lo mismo en realidad hacer PCR o no, porque todo el mundo, todo lo que es respiratorio es COVID positivo, hubo una reticencia brutal a incorporar a la atención primaria, cosa que desde el día 1 se venía diciendo, que que esto no se para en el hospital, que esto se para antes del hospital, y que las camas UCI es equivalente a la etapa previa a empezar a comprar tumbas, digamos.
porque la gran mayoría de los pacientes que están entubados se mueren. Y ahora recién, te diría yo, hace unos poquitos días se dijo que se iba a incorporar atención primaria, pero se dijo que se iba a incorporar atención primaria, pero tú si preguntas cuál es la estrategia, cuáles son los recursos, cuál es la organización, etcétera, no hay nada. Está el endosamiento de la responsabilidad de la atención primaria y de alguna manera sin los recursos que se requieren, y en paralelo, por cierto, durante todo este tiempo ha estado la discusión de la necesidad de que las personas para tener cuarentena tienen que estar cubiertas, y eso significa un apoyo económico permanente, que también ha sido una negociación extraordinariamente difícil, a lo que se agregan todos los temas que han habido con el empleo que Patricia probablemente pueda aumentar. Entonces, si tú me preguntas a mí mi evaluación del gobierno, y lo digo muy responsablemente, de cómo se ha llevado a cabo el control de esta pandemia, yo muy mal. Patricia, Janet, da la sensación de que nuestro país fue un poco la inversa, ¿no?, respecto a lo que es la experiencia internacional, porque algunos países parten con una cuarentena total, absoluta, y aquí se comienza con esta selección y este dinamismo entre las distintas comunas que entran y salen de cuarentena. Luego se habla precisamente de este retorno seguro a la nueva normalidad, el gobierno echa pie atrás. ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Has visto improvisación? ¿Hemos ido detrás de los sucesos? ¿No ha existido capacidad de anticipación? ¿No se ha escuchado la recomendación internacional de parte de la OMS? ¿Cuál es el punto de quiebre que siempre estuvo en la gestión del gobierno de Chile respecto a la pandemia? Yo creo que todas las anteriores son los efectos de una actitud bastante triunfalista y yo diría bastante de apostar. Es decir, aquí ha habido, si yo miro la estrategia, ha habido una estrategia política apostando a que esto va a poder ser controlado y que finalmente el gobierno va a ser evaluado por cuánta gente se muere. Y con la idea de que de una cosa muy exitista, de que lo iban a poder controlar, y el resultado neto es que llevamos ya 100 días de pandemia, no tenemos por dónde, seguimos subiendo y nadie puede predecir qué es lo que va a ocurrir. Esperamos que con estas cuarentenas que están siendo ya mucho más duras, por decirlo así, y un poco más controladas, los casos, por lo menos en la metropolitana, hay alguna evidencia que se están empezando a estabilizar, pero ahora estamos diciendo, ojo con Valparaíso, porque Valparaíso se va a incendiar. Y yo lo vuelvo a decir acá, Valparaíso se va a incendiar. ¿Por qué? Porque a pesar de que le hemos dicho al gobierno reiteradamente que requiere hacer una cuarentena urgente, no lo ha hecho. Por lo tanto, el próximo foco es Valparaíso. Entonces, no hay manera. Es decir, si esto no es una estrategia política. Las pandemias son ciencia. Y por lo tanto, si uno quiere controlarlo, tiene que hacerle caso a los expertos. Si tú tienes un consejo asesor que tú nombras a los expertos, lo mínimo que esperas tú es hacerle caso. Si tú miras las minutas del comité asesor, la gran mayoría de las recomendaciones están ahí desde el principio. Entonces, de verdad, y esto no tiene que ver con posición política individual, esto tiene que ver con que cualquier gobierno que hubiera manejado la pandemia de esta manera, el resultado sería una reprobación brutal. Y lo que pasa en la práctica es que se usa el nivel de aprobación como una manera de decir lo estamos haciendo bien. No es así. Lo que pasa es que la gente tiene que confiar en alguien y la gente tiende a mirar quien quiera que esté autoridad en ese momento a que lo va a guiar. Por lo tanto, eso no refleja nada. Pero lo otro que también es importante es que efectivamente la estrategia se mide por cuál es el costo económico y cuál es el costo en muertes y en enfermedad. Y ese costo va a ser brutal para nuestro país. Sí, Janet, tú mencionabas el tema de los muertos, ¿no? Estábamos muy cerca de, tristemente, contabilizar quizás más de 100 muertos por jornada y nuevamente vuelve a cambiar la metodología de contabilización. Primero, ¿podemos confiar en la actual cifra de muertos o tú dirías que quizás existe un triste también subregistro de los decesos en nuestro país? O sea, sin duda que hay un subregistro. Si tú te fijas y miras la corrección que hizo el ministro, significa que desde mediados de mayo estamos teniendo más de 100 muertos al día. Ahora, ¿qué es lo que es la corrección? Porque también eso es importante. La corrección es simplemente conectaron en los pacientes hacia atrás aquellos que estaban definidos como muerte por COVID en
y le agregaron aquellos que no estaban como muerte por COVID, sino que cualquier otra cosa relacionada, pero que cuando correlacionaron con los PCR eran positivos. Pero eso no significa que cambiaron la metodología a lo que dice la OMS. La OMS dice el diagnóstico de muerte es clínico. Por lo tanto, si el diagnóstico de muerte es clínico, es cualquier paciente que tenga un cuadro clínico compatible con COVID-19 con o sin PCR positivo. Con o sin PCR en realidad ese. Por lo tanto, es evidente que hay un subregistro, y ahora ya la cosa es, como ya uno no sabe realmente si queda como que exige una explicación, porque es imposible que, obviamente, si las muertes de ayer que fueron anunciadas, en el mismo momento que se anunciaban 19, la sociedad, solo en hospitales, por las muertes en hospitales, eran más de 80 en el mismo día, de acuerdo a la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Claro. Bueno, Patricia, conversamos con Janet acerca de números, de cifras y la necesidad también de confiar en estas proyecciones. El desempleo en Chile alcanzó el último trimestre en un 8,2, el mayor nivel en 10 años, ¿no? Pero ahora sí también existen cuestionamientos a la metodología, a la fórmula de calcular el desempleo en nuestro país. ¿Es esa una foto de la realidad o tenemos que también prepararnos para un escenario mucho más adverso al que se apunta recientemente? Bueno, mire, como OIT, nuestra especialista en estadísticas regionales, está acompañando a los distintos institutos nacionales de estadísticas, también el INE, precisamente a cómo actualizar las mediciones, habida cuenta de que hoy día no es posible hacer levantamientos presenciales, ¿no? La encuesta de empleo es una encuesta presencial por hogar, y hoy día por la pandemia obviamente esto no es posible, han ajustado la metodología a un levantamiento telefónico, y usted ha visto que el INE ha publicado 12 paratas técnicas precisamente para explicar estos números. Hemos conocido otras encuestas también, Microdato, la encuesta de la Católica. Ahora, aquí el número, más allá de si es un dígito o dos, claramente hay un efecto muy importante en el empleo, y nosotros hemos querido además visibilizar lo que muchas veces las encuestas no permiten. Uno se queda adicto al número y detrás de ese número invisibiliza a colectivos que dentro de los más afectados de los trabajadores están siendo especialmente golpeados. Estamos hablando de los trabajadores informales, las trabajadoras de casa particular, las mujeres jóvenes, que son uno de los colectivos más afectados, también por su vulnerabilidad las personas mayores. Hay un conjunto de trabajadores a los que se suman además de forma muy dramática los trabajadores migrantes. Entonces nuestro llamado es estar atento, obviamente, a las estadísticas, pero no perder por la adicción al número los rostros que están ahí y que efectivamente van a representar, así como decía la doctora, adicionando a lo que ella mencionaba, un costo en sus biografías y en sus trayectorias laborales enormes. Estamos hablando de que los principales colectivos afectados también son los jóvenes, que recién inician su vida laboral, y que iniciarla de esta manera no es precisamente un augurio. Entonces creo que debiéramos concentrarnos también en cómo las políticas públicas protegen a los distintos actores del mundo laboral, porque esto tiene nombre y apellido, trabajadoras de carne y hueso que lo están pasando muy mal, y creo que es nuestra obligación en todos los países poner especial foco. No solo está en juego la vida de esos trabajadores, sino que también la sobrevivencia de ellos y de sus familias. No lo olvidemos de que nosotros promovemos un trabajo decente porque el trabajo es fuente de dignidad para ese trabajador, pero también es bienestar para su familia y es paz en la comunidad, y que es algo que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Si tenemos un alza muy importante de la desocupación, va a ser un golpe muy importante a nuestra vida en sociedad. No es un tema laboral, es un tema también de nuestra democracia. Patricia, el IMASEC de abril también mostró una reducción de 14 puntos porcentuales. Las malas noticias vienen llegando juntas. Cuando pensamos también en la trayectoria económica de nuestro país, hace una mención a lo que fueron la crisis de los años 80. Algunos también miran un poco más a lo que tiene que ver con la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo situamos históricamente esta crisis? ¿Es la más fuerte precisamente desde el 80 o todavía no la podemos dimensionar?
Desde el punto de vista de los números, vamos a tener que ver cuánto se acerca a la de los 80, pero hay algo que desde el punto de vista metodológico es inédito, porque es la primera ocasionada por una pandemia. No tenemos registro anterior, recuerde solo la gripe española, que es justo antes de la creación de la fundación de la OIT en 1919. Entonces, de verdad que esto es inédito y debemos ver cómo lo podemos comparar. Sin embargo, yo quisiera compartir a propósito de cuál van a ser estos parámetros, también poder medir los efectos para no hacer comparaciones duras y solo numéricas. Y la OIT ha promovido a los distintos países y también en Chile poder imaginar y construir un marco de respuesta a los efectos sociales y laborales de la pandemia en torno a 4 pilares. Primero, obviamente, ya su pregunta, estimular la economía y el empleo. Eso es fundamental. Segundo, apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos. Y mencionamos los ingresos porque son importantes tanto para los trabajadores formales, estos que están con contrato de trabajo, pero también aquellos que generan ingresos de manera informal. Proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo, ya lo decía la doctora, es muy importante un retorno seguro y saludable cuando efectivamente las autoridades sanitarias así determinan de que es posible. Y finalmente, y de manera muy importante, buscar soluciones mediante el diálogo social. Esto para nosotros como OIT es crucial. No es posible buscar acuerdos y soluciones para este retorno seguro y saludable en el mundo del trabajo sin la voz de los trabajadores organizados y sin la voz de los empleadores. No es solo un asunto de la autoridad y los distintos protocolos que pueda proponer, porque es clave la legitimidad. Uno no cumple aquello que, ya lo decía la doctora a propósito de la reflexión mundial, de cómo se requiere autoridades sanitarias en que la gente tiene que confiar y cumplir sus instrucciones. Bueno, lo mismo pasa en un espacio de trabajo. Es muy importante de que las medidas que se acuerden sean legítimas y que de alguna manera generen el compromiso de los trabajadores para su cumplimiento, porque lo que no nos puede ocurrir es que además en este retorno el trabajo sea fuente de nuevos contagios y por tanto entonces afectemos nuestro desarrollo productivo porque los trabajadores y los empleadores no están siguiendo los pasos adecuados y entonces estemos frente a sectores que empiezan a ser clausurados, faenas que quedan sin funciones o trabajadores que son obligados a tener cuarentenas preventivas por contagio positivo. Entonces, creo que este factor de diálogo social es muy importante de considerar. En la medida en de que los trabajadores se sientan representados, protegidos, consultados, hayan participado, vamos a asegurar entonces un mejor y mayor cumplimiento de las normas para un retorno seguro y saludable, siempre que la autoridad sanitaria así lo determine. Patricia, y para redondear ese punto, ¿no? Porque tú entregas las claves para un acuerdo, ¿no? Y para generar una salida que sea armónica desde el punto de vista económico y sanitario respecto a la emergencia. Existe un llamado a un acuerdo de parte del gobierno, existe una propuesta también de parte del Colegio Médico que logra cierta transversalidad de actores. ¿Dónde está el mundo social? ¿Y cuáles también son los elementos centrales a la hora de generar un acuerdo que sea efectivo y que cuente con esa legitimidad democrática que tú mencionas? Mire, desde el día 1 de esta pandemia, en Chile y en el mundo, la OIT ha recomendado escuchar la voz de los trabajadores y los empleadores en cualquier esquema de acuerdo, pacto, lo que los distintos países generen. Y eso no exime a Chile, es un compromiso. Además, Chile ha ratificado el convenio 144 de la OIT, del diálogo tripartito, por lo tanto es una obligación del Estado, no de este gobierno en particular, obviamente incluir la voz de los trabajadores y los empleadores en cualquier acuerdo. Y no es solo por cumplir. No se trata de eso, sino que efectivamente creemos de que estos acuerdos en los que participan trabajadores y empleadores le dan una legitimidad importante, sobre todo porque en este caso tenemos que asegurar el cumplimiento de las normas que se acuerden. Perfecto, Janet, y para ir cerrando, ¿no? Respecto a las cuarentenas, porque ya tenemos certeza de que el virus circula en los hogares de Chile, ¿sigue siendo la cuarentena frente a ese escenario
el mecanismo más efectivo para contener el virus, y lo digo porque, bueno, al parecer el confinamiento se va a extender en Santiago, regiones como Valparaíso, Tarapacá, Biobío, están solicitando también con fuerza que se establezca esta medida en algunas ciudades. Eso por un lado. Y lo otro, el colapso que uno puede prever en la red asistencial de la región metropolitana, es también quizás un llamado de atención a lo que pueda suceder en regiones. Pues solamente en el caso de Concepción se han trasladado decenas de pacientes que vienen desde Santiago, entonces también existe preocupación por ese lado. En estos momentos, en un mecanismo, en un escenario de transmisión generalizada, efectivamente las cuarentenas son la herramienta que nos va a permitir bajar la circulación viral y cortar la cadena de transmisión, asumiendo que las personas que son casos sean sacadas de sus hogares o aisladas en sus hogares si es que tienen las condiciones, y que las personas que son contactos estrechos se cuarentenen en sus domicilios. Si eso ocurre, efectivamente esa es la medida y vamos a tener que seguir un rato más cuarentenados. Solo recordarles, Nueva York acaba de salir y cumplió más de 100 días de cuarentena, por lo tanto esto no es algo que se salga rápidamente, y por lo tanto eso es lo que tenemos que esperar. Y la otra pregunta ya me olvidé, disculpa. No, es que el colapso también, o la situación límite que está viviendo la región metropolitana, se puede trasladar a las regiones, o precisamente por la llegada de pacientes de Santiago, también porque tienen que ir también en atención o en asistencia a lo que son las redes locales. De hecho, ya se está viendo, ya hay comunas que están siendo colapsadas, por ejemplo, las comunas rurales aledañas a Santiago. Hay comunas que ya están con porcentajes muy importantes de ocupación de camas que tienen que ver con estos traslados, pero por ejemplo, si en Valparaíso se incendia, la red va a estar aún mucho más exigida, y por cierto, la metropolitana y Santiago en particular está totalmente y absolutamente colapsada, y el escenario de última cama ya lo estamos viviendo hace algunas semanas. Nosotros no aceptamos, ya no tenemos más ventiladores, y la gran mayoría de los establecimientos, por no decir todos los establecimientos de Santiago, están en la misma condición. Perfecto. Bueno, le quiero agradecer tanto a Janet Vega, ex subsecretaria de Salud, y a Patricia Arroba, de la Oficina de Programación de la OIT para el Cono Sur, por su participación, por su disposición y por este diálogo aquí en De la Región al Mundo sobre un escenario de emergencia, tanto en el mundo de la salud como en el mundo del trabajo. Muchas gracias. Bueno, y ustedes también, muchas gracias por habernos visto y escuchado. Recuerde, semana a semana el análisis de contingencia nacional e internacional aquí en De la Región al Mundo, siempre con el apoyo del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Que esté muy bien, hasta pronto.